Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo. No es canal de reparación. Aclaramos desde el inicio. Bueno, traemos un producto que aproximadamente tenía como 7, 8 años de no volverlo a ver. Estamos hablando de una videocámara en formato 8 milímetros fabricada por Sony. Este es un modelo de la línea Handycam. Modelo correcto CCD-TR96, sistema NTSC. Bien, pues esta videocámara que estamos observando a cuadro, la vamos a poner a prueba. Y antes de empezar el video los invito a que se suscriban si no lo han hecho, compartan el video, comenten, apoyen con un like. Y bueno, aquí en este video la vamos a poner a prueba, aunque claro, yo sé que está funcionando perfecto, pero lo vamos a dejar registrado aquí en el video, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primero con lo que es lo estético, ¿ok? Bueno, esta videocámara, que inclusive, fíjense bien, trae su manual de usuario. Al final voy a mostrar exactamente qué accesorios o qué elementos adicionales son los que trae. Además del cargador que estamos viendo acá al fondo, ese es su cargador. Y en la parte superior vemos así en horizontal una extensión que viene a ser un adaptador para poder usar la videocámara sin necesidad de tener una batería, ¿ok? Entonces, estas videocámaras ya por la antigüedad, estamos hablando que de acuerdo en el manual de usuario salieron este modelo en 1997, ¿ok? Entonces, saquen bien la cuenta, ya prácticamente va camino a sus primeros 30 años de haber salido al mercado y todavía está funcionando bien, ¿ok? Entonces, ese cargador que vemos ahí en el costado derecho es muy útil porque tiene esa extensión. Aquí está el cable, de hecho es bastante o lo suficientemente largo y vamos a poder utilizar la videocámara sin necesidad de tener una batería instalada. Eh, bueno, por si fuera poco, trae una batería original de Sony. Desconozco si retenga la carga, no la he puesto a prueba, pero ya para estas alturas la mayoría de este tipo de baterías ya no retienen la carga, ok. Entonces eh, no nos vamos a enfocar mucho en ello porque, como les digo, tenemos el cargador que hace las funciones como si tuviera una batería, entonces no es necesario prácticamente. De hecho, este dispositivo, estas videocámaras, no tanto son solicitadas para grabar contenidos, sino más bien son buscadas por personas que se dedican a transferencia o al rescate de videos antiguos que están precisamente en videocassettes. Entonces, esas personas grabaron en su momento videos con videocámaras en 8 milímetros y quieren rescatar o transferir a formatos más modernos como DVD, MPEG, etcétera. Hay muchos, ¿ok? Y miren, aparte de la batería que acaban de observar, trae una pieza muy interesante y me gustó porque es una caja de portapilas original 100% de Sony. Ahí lo pueden ver. Funciona con 6 pilas. Miren, por ejemplo, aquí lo vamos a abrir y es un portapilas que está en óptimas condiciones, ok. Funciona con 6 pilas tamaño AA. Ahí están las otras 3 de este lado y todas las terminales están en óptima condición. Miren qué bonito, en óptima condición. Entonces tú colocas 3 pilas, otras 3 acá y solamente vas a cerrar, ok. Remueves esta cubierta de plástico y hace cuenta que ya tienes una batería para poder filmar afuera de campo ahí con tu videocámara, ok. En dado caso de que la batería, por ejemplo, no retenga la carga o bueno, tal vez dure un poquito, solamente te dure unos 10-15 minutos, no sé, entonces llevas esta caja portapilas y va a ser las veces de batería, ok. Inclusive en el grosor pues ahí se puede ver.
Bueno, no es más que nada es por el volumen que adquiere ya con todas las pilas instaladas. Ok, y bueno, ¿qué más incluye este paquete? Bien, vamos a ver que incluye también su correa, su asa 100% original de Sony Handycam en perfecta condición. Ok, y vean también trae su manual de usuario del modelo que les acabo de mencionar, y acá abajo dice Sony Corporation 1997. Este es el modelo que estamos exhibiendo en este video demostrativo. Video 8 es el tipo de cassettes que admite esta videocámara. Esto es muy importante mencionarlo porque, por ejemplo, los videocassettes que son del tipo Hi 8 no van a ser admitidos en esta videocámara. Los que son Digital 8 tampoco van a ser admitidos. Entonces, tienen que ser cassettes como este, ¿ok? Este es un ejemplo de un videocassette de Sony. Solamente tiene pintado el número 8. Se entiende que es formato video 8, y aquí dice 8 milímetros video cassette alto grado. Ok, y allá al fondo vienen otras presentaciones de cassette que también son en formato 8 milímetros. Ok, entonces Sony solamente lo identifica con el puro número 8, y hay otras marcas que sí mencionan completo video 8. Ok, pero bueno, de los tres modelos o tres tipos de 8 milímetros que existe, este es uno de los primeros que salieron, video 8. Después siguió Hi 8 y al último Digital 8. La Digital 8 admite todos los formatos: video 8, Hi 8, Digital 8. Hi 8 solamente va a ser compatible con video 8 y Hi 8, pero no va a aceptar Digital 8. Y las videocámaras como la que estamos observando solamente va a ser compatible con videocassettes video 8. ¿Ok? Es decir, este modelo de videocámara es la más limitada. ¿Ok? Esa es la desventaja que tiene, que no es compatible con todos los formatos que les acabo de mencionar, solamente que los cassettes sean video 8. ¿Ok? Bueno, otro de los elementos que vienen incluidos en esta videocámara es este control remoto, que está muy suave, y ahí lo pueden ver. Video 8 es un control remoto diseñado para funcionar con este modelo o formato de videocámaras. Funciones elementales de reproducción, grabación, pausa, y los controles, por supuesto, de zoom, que funciona perfectamente. Utiliza dos pilas AA. En este caso estoy usando recargables, no van incluidas, son las que uso en mis videos, y el compartimiento de pilas está perfecto. Ok, bueno, ¿qué más? Bueno, esto no estaba contemplado en el paquete, pero por mi cuenta voy a añadir estos cables que son de audio y video. Van a ir añadidos al paquete. Solamente es cuestión de darle una limpieza y listo. Ok, pero van incluidos en el paquete. Bueno, esta videocámara, una de las desventajas por ser de los primeros modelos que salieron por la marca Sony, es que no trae pantalla o monitor. Ok, forzosamente vamos a tener que conectarnos a los cables del televisor. En este caso vamos a usar solamente dos, que es el amarillo para el video y el blanco o el rojo. Bueno, generalmente es amarillo y blanco. Ok, es decir, solamente nos va a brindar lo que es sonido monaural. Ok, no nos va a brindar sonido estéreo. Entonces, para poder ver el contenido de los videocassettes será necesario conectarse con estos cables al televisor, desde la videocámara hacia el televisor. ¿Ok? Y aquí en el cargador tiene un botón aquí al frente. Si lo mueves a la izquierda,
va a ser las veces de cargador de pila, y si lo mueves hacia la derecha va a permitir que puedas manipular, manejar la videocámara tanto para filmar como para reproducir cintas, ¿ok? Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, si la videocámara está conectada con este adaptador, mira, este el adaptador tiene un cable aquí y es el cable que está enroscado, ¿ok? Entonces esto es como si le colocaras una batería y la videocámara va a funcionar siempre y cuando esté seleccionado en la opción de VTR, ¿ok? En la opción de Charge, eso va a ser solamente para colocar lo que es una batería y ponerla a cargar, ¿ok? Bueno, de entre las opciones o características que tiene esta videocámara, independientemente de que no tiene pantalla, nos indica que tiene visor a color, lo cual es verdad. Modelos anteriores era visor solamente en blanco y negro, ¿okay? Aparte tiene un selector de escenas. Por ejemplo, aquí está en ajuste, bueno, escena automática. Ella por sí sola detecta si es un ambiente de noche, si es escenas de acción, de etcétera, ok. Entonces aquí le podemos cambiar también, ok. Por ejemplo, si son escenas de acción, si es tomas fijas de noche, etcétera, ok. Así. Este modelo de videocámara no puede tomar fotos, solamente puro video. Asimismo no tiene visión nocturna, ok. Las que tienen visión nocturna generalmente por aquí viene el botón de Night Shot. Entonces esta no viene habilitada. Todavía no la sacaban para ese tiempo, me parece, ok. Este es el botón de expulsar o abrir la compuerta del cassette. Aquí vemos la compuerta del cassette y vemos que sobre la ventanilla está pintado número 8 y al interior ya tengo instalado un cassette. Entonces es de la marca TDK y esta flecha indica en qué sentido va recorriendo la cinta, ok. Esta palanquita que está arriba, esto es para el zoom si lo quieres hacer manualmente, pero como tenemos el remoto lo puedes hacer usando el mando también, okay. Este visor se puede mover en la posición que gustes. En la parte inferior tiene un control de enfoque, ok. Y acá va a ser, bueno, este es como este es un selector de desplazamiento. Ya cuando entras al menú vas a poderte desplazar y cuando empujas seleccionas la opción deseada, ok. Aquí es este botón es para expulsar la batería, ok. Cuando quieras remover el cargador, entonces ya solamente va a ser suficiente con mover esa pieza. Ay, disculpen un poquito la voz, que andamos un poquito mormados, ok. Vamos a colocar, hacer el simulacro de este portapilas, sí, y así, ok. Primero arriba y luego abajo, ok. Ahí está instalado y ya si lo quieres remover, desplazas hacia la derecha y ya está, ok. Ok, ¿qué más nos falta? Cuando vas a filmar, imaginando que la videocámara ya está conectada, ya sea con batería, con adaptador de corriente directa, vas a necesitar remover, bueno, no remover, sino quitar este seguro. Ahorita está bloqueada, entonces si queremos grabar no se va a presionar el botón, vamos a tenerle que girar donde dice standby y el botón ya puede ser pulsado perfectamente, mira, ok. Locked, bloqueado, ahí está, ok. Ok, vamos a ver qué más se nos pasa por aquí. A ver. Ok. Ay, caray, clima tan cambiante aquí en la ciudad que nos trae reacciones alérgicas. Bueno,
Vamos a seguir entonces con esto. Ok, esta función que tiene aquí es para la antorcha. En este caso es una antorcha incandescente, porque en ese tiempo todavía no era tan de moda los LEDs. Entonces aquí va a tener selector de cómo es que quieres que funcione la antorcha. Ahorita está apagada. Si la mueves toda hacia arriba, va a estar la luz permanentemente encendida, ok, de forma permanente. Un paso hacia abajo, ahí está, es decir, en automático la videocámara va a detectar si es un ambiente muy oscuro, va a activar la luz, y cuando sea un ambiente con bastante luz la va a apagar por sí sola, ok. Tenemos la entrada para micrófono externo auxiliar, y en este caso es de 3.5 milímetros, ok. Vamos a ver, aquí esta tapita se remueve, y vamos a ver lo que les había comentado, lo de los cables de colores, siendo que solamente vamos a usar el amarillo y el blanco, o puede ser el rojo, ok. Rojo es canal derecho, el blanco es canal izquierdo, ok, pero en este caso solamente va a usar uno, ok. No va a tener los dos, sino solamente uno de los dos, ok. Vamos a dejar semi tapado, ok. Aquí al frente va a ser el sensor detector de señal para el remoto, ok. Y este es el interruptor para seleccionar el modo cámara, que es para filmar, o el modo player, que es para visualizar cassettes, ok. En esta videocámara hay un solo detalle, ok, y lo vamos a mencionar. Por ejemplo, esta cortina que están viendo, una vez que abres la lente, por ejemplo la vamos a poner en cámara, presionas este botón verde y desplazas hacia arriba, ahí está, ahí abre y se muestra la lente, la cual está en muy buena condición, ok. Ahora lo apagamos supuestamente, y aquí se debería regresar la cortina o el cubrelente, pero en este caso no lo hace, ok. En la posición player también debería permanecer cerrado, pero tampoco no lo hace, ok. Para poderla cerrar, en este caso solamente lo vamos a hacer, creo, así, es todo. Solamente darle una sacudida hacia el lado derecho o hacia abajo desde esta orientación, ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y ya cuando quieras filmar lo vuelve a destapar, ok. Quieres que permanezca cerrada, ahí está, eso es todo. Ese es el único detalle que tiene, ok. El resto está muy bien. Los controles de acá abajo, vamos a ver que tiene enfoque automático y manual. Para el enfoque manual, aquí vamos a podernos apoyar con esta perilla, y con esto vamos a darle más enfoque, menos enfoque cuando seleccionas manual. Es decir, manual, ahí estamos en manual, y con esto vamos a ajustar de acuerdo como queramos. Y cuando está en automático queda sin efecto esta perilla, y ella sola hace el enfoque automático, ok. Steady shot son para tomas, tomas quietas, estables, capturas estables, ok, que tenga buena estabilidad la imagen. Y este es para seleccionar el modo de cómo se comporta el botón de grabación. Por ejemplo, ahorita está de que pulsas una vez para grabar, pulsas una segunda vez, ya pausa, vuelves a pulsar, graba, vuelves a pausar, pulsar y se detiene la grabación, ok. Y aquí hay otras opciones también para modificar ese comportamiento del botón, ok. Aspecto de la imagen puedes hacer, esto está interesante porque la grabación la puedes dejar como si fuera tipo cine, aspecto 16:9, pantalla ancha. Viene con efectos de video,
ahorita lo vamos a ver más adelante. La información desplegada y el título. Luz de compensación. Este es un fundido, ok. Y los ajustes de fecha y tiempo, así como restaurar el conteo de la cinta, el botón de menú. Y ya dijimos que con esta perilla vamos a desplazarnos en las opciones, la que quieras, pulsas y ya accedes o confirmas. Ok, y en la parte inferior aparece el modelo, la etiqueta del fabricante, el número de serie, terminación 687, 100% hecho en Japón, producto de 1997. Okay. Bueno, entonces quedando claro todo lo anterior, quedando entendidos, vamos a proceder a conectar nuestra videocámara, ahora sí, para ponerla a prueba. Ok, entonces vamos a conectar, dijimos, cable blanco y el cable amarillo en el puerto amarillo. Ok, solamente 2 de los 3 en este modelo de videocámara. Ok, y primero le vamos a conectar este adaptador que funciona como si fuera una batería. Primero arriba o abajo. Acá tiene que estar en BTR. Ahí se prende esa lucecita, pero sigue estando apagada. Hay que activar el modo videocámara. Ahí está. Okay. Ahí ya la hemos activado. A ver, vamos a ver si... ok. Ahorita no se ha activado nada porque el seguro del botón de grabación, el botón rojo, está activado. Vamos a quitar desbloquearla. Ahí está. Se prende esta lucecita. Vamos a bajar un poco el volumen. Ahí pudimos escuchar el micrófono cómo se logra viciar porque estamos muy cerca de la pantalla. ¿Ok? Inclusive voy a hacer un acercamiento. Bueno, vamos a dar una imagen aquí. Lo que están ustedes viendo, me estoy enfocando. Estamos viendo parte del tripié que estoy utilizando y el fondo aquí, parte de la habitación. Ok, esta es la imagen que está dando en el televisor. Déjame aquí dejar afianzada la videocámara. Voy a pasar aquí mi mano. Ok, ahí está. Ahí está mi otra mano también. Ok, y vamos a mostrar aquí el remoto. Este es el remoto que vamos a utilizar. Ok, ok. Bueno, entonces sin tocar la videocámara, vamos a darle acercamiento a la imagen con el remoto. Ok, todo lo vamos a hacer aquí con el remoto, mira. Ok, entonces vamos a estar así y del remoto van a ver que sale una luz como morada. Ahí está, mira. Ahí estoy haciendo zoom con el remoto. Ok, y si se fijan bien, mi mano se logra resaltar más porque está logrando muy buen enfoque. Ok, ahí está. Vamos a alejarlo. Ahí se pierde un poco el enfoque porque está dando más prioridad a lo que es la parte del fondo. Ok, todo lo que se ve acá atrás. Ok, y vamos a darle otra vez acercamiento. Ok, ahí está. Ahí está perfecto. Ok, entonces esa es la primera parte de lo que es por si acaso se preguntan que si la videocámara da imagen al televisor, ahí está comprobado. ¿Ok? Esos cables van directamente a la televisión y es muy importante que en la televisión tengan activado lo que es, por ejemplo, acá, mira, en tu televisor va a haber un botón que dice input. Ok, por ejemplo aquí, mira, este botón en este modelo de remoto de Sony, que es para televisión, aquí hay un botón que dice input, que significa entrada. Entonces
esa entrada estamos eligiendo precisamente la que es RCA. Vamos a ponerlo otra vez y ahí está. Mira, tengo entrada de HDMI y otros más, como por ejemplo componente para la computadora, etcétera. Ok, entonces yo estoy elegido, bueno, yo he seleccionado esta que dice videograbadora. Ok, y en la que dice videograbadora lleva o utiliza la conexión RCA, que son este tipo de cables. Ok, entonces en el televisor debe de estar conectado donde diga input, ya sea 1 o 2 o video in. Ok, entonces ahí es donde debe de ir cables de colores conocidos como RCA. Ok, vamos a cambiar de función y vamos a ir ahora a lo que es video. Ahí está. Ok, siguiendo todavía con el control remoto, vamos a reproducir un cassette que ya está instalado y vamos a ver qué es lo que contiene. Ok, ok, usando el remoto yo voy a presionar aquí el botón de play y ahí está. Over that bridge is a huge Ahí está reproduciendo. This is our group. Vamos a adelantar. Vamos a dar una pausa. Por ejemplo, para adelantar con el remoto hay que mantener presionado el botón, ya sea adelantar o retrasar, si es que quieres que se mantenga fijo la función de adelanto. Okay, por ejemplo, vamos a mantener presionado el botón de adelantar y ahí está, mira. Estamos haciendo una búsqueda prácticamente. And here we are on Sunday morning. Ok, estamos viendo muy buena imagen para la videocámara que es. Vamos a detener aquí el video y ahora le vamos a dar regresar. Cuando no se está reproduciendo la imagen o la cinta, ahí no es necesario mantener pulsado el botón de regresar o adelantar. Ok, con un solo toque lo hace, pero durante la reproducción hay que mantener presionado ya sea hacia adelante o atrás para hacer búsqueda. This is our group. Ah, mira, quedamos exacto donde estaba. Ok, ahí está. Ok, vamos a darle stop. Muy bien, entonces ahí vimos que, bueno, puede reproducir perfectamente esa cinta sin problema. Vamos a extraer el cassette. Ok. Esta es una cinta TDK en video 8. Ok, ahí está. Así lo identifica, o bueno, así lo presenta TDK cassette de 8 milímetros. O un cuadrito con el número 8 encerrado en él. Ok. Vamos por otro cassette.
Ok, aquí tenemos otro cassette, uno de Sony, que también es en 8 milímetros, video 8. Vamos a ver a ver qué contiene. Ok, lo vamos a poner así y así. Ok, la carita del cassette hacia acá y la parte contraria hacia adentro. Ok, igual vamos a usar el remoto playback. Ahí está, esta es otra grabación. Mira, 1997, el año que salió al mercado esta videocámara. Vamos a adelantarle. Ahí está, mira. Adelantamos. Vamos a regresar otra vez. Y aquí podemos ver en la parte superior cómo se iluminan los botones de reproducción. Ok, que también están funcionales. Playback. Ahí está. Ahí regresamos otra vez. Ahí está. Ok, vamos a sacar ese cassette. Ok. Y vamos a hacer la prueba con un tercer cassette que también es de la marca Sony Video 8. Ok. Se debe empujar donde dice push. Empujar en esta parte. Ok, vamos a darle playback. Otro cassette 97. Vamos a adelantar más. Scott Bowen and Maria Arquera. Ahí está. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y voy a regresar toda la cinta. Ahí ya terminó. Ok, vamos a regresar al primer cassette, perdón, el TDK, que es una marca que me gusta mucho. Lo vamos a rebobinar todo. Regresar. Y ya una vez que esté rebobinado, vamos a hacer una grabación como... Vamos a grabar aquí de frente, me voy a autograbar. Entonces, para muestra, es como lo hicimos al inicio, de que se miraba al fondo de donde estoy grabando. Vamos a grabar un poquito de eso. Ok, ahí quedó ya todo rebobinado. Y vamos a bajar el volumen para que no se interfiera, no se vise el sonido. Vamos a cambiar modo cámara. Y aquí en la televisión, incluso mi voz ya se está escuchando con un poco de eco. Y es por eso, porque está muy cerca del televisor. Mira, aquí está. De hecho estoy.
Y vamos a darle acercamiento. A ver, ¿no? Tiene un montón de acercamiento. O creo que yo quedo muy adelante. Ah, ok. Vamos a hacer para acá. Ah, ok. Está mejor. Hacer así. Ok. Y de repente que se vea una cara extraña allá atrás, ¿no? Un fantasma. Y ok. Bueno. Ahorita yo le hice zoom con la videocámara con la que yo estoy grabando este video. Pero realmente el zoom aquí lo voy a dar con el remoto. Se van a dar cuenta porque hace un destello la luz. Ahí estoy usando el remoto. Ok. Ahí está. Entonces, vamos a darle grabación de una vez. Ahí está. Estamos grabando. Grabación. Grabación de prueba 32321. Videocámara Sony Handycam. Modelo CCD-TR96. Es una videocámara de 1997, la cual ya está próxima a cumplir precisamente sus primeros 30 años. ¿Okay? Ahí estamos haciendo zoom. Mira, allá al fondo está mi radiograbadora que no agarra tan bien la radio. Ya le he hecho mala publicidad, pero bueno. Ok, ahí estamos ya regresando y... Ok, listo. Vamos a parar la grabación. Ahí está. Ok. Vamos a regresarlo. Bueno, para eso, ahora vamos a cambiar aquí a video, PTR. Ok. Y vamos a regresar la cinta. Todo lo estamos haciendo con el remoto. Ok. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó. Playback. Estamos grabando. Grabación de prueba 3, 2, 1. Y la cámara Sony Handycam. Modelo CCD-TR96. Es una videocámara de 1997, la cual ya está próxima a cumplir precisamente sus primeros 30 años. ¿Okay? Ahí estamos haciendo zoom. Miren, allá al fondo está mi radiograbadora que no agarra tan bien la radio. Ya le he hecho mala publicidad, pero bueno. Ok, ahí estamos ya regresando y... Ok, listo, vamos a parar la grabación. Ahí está. Listo, y esa es la grabación original del cassette. Ok. Mira, tienen un carro de la época, un Mustang 97, 96 más o menos. Ok, ahí está. Ok, ahí vamos a detener. Ok. Y ahí, como se pudieron dar cuenta, efectivamente está grabando, reproduciendo sin problema. Ok. Lo único que nos hace falta es probar lo que es la antorcha. Ok, vamos a desconectar aquí los cables ya del televisor. Ya no van a ser necesarios. Ok, vamos por acá. Y vamos a colocarle su tapita. La antorcha vamos a cambiarla donde dice encendida de forma permanente. Para eso lo vamos a cambiar a videocámara o cámara. Y debe de prender la luz. Ok, a ver, vamos a ver. Aquí está. Bueno, ahí está apagado. Y ahí está encendido. Ok, ahí está. Estamos en modo antorcha encendida permanente. Y está en modo cámara para filmar. Ok. Aquí este display, la verdad, como que no se pintan los números así tan bien. Ok, aunque a decir verdad no es muy necesario que digamos. Ok, está la antorcha incandescente, es intensa. Ahí está, mira. Ok, vamos a ponerla en modo automático. Ok, tapamos aquí la lente.
y como ya queda todo oscuro, ya solito lo prende. Okay. Vamos a echarle a la luz del móvil. Y ahí está, solito se apaga. Volvemos otra vez a tapar, da la oscuridad, se autoenciende. Saturamos y ahí se apaga. Ok, vemos que sí, efectivamente está funcionando de manera correcta. Ok, ya lo único que nos faltó también probar aquí en cámara es el enfoque manual, pero la verdad no hay ninguna razón por la cual no lo pueda hacer. Ok, y como dije, estos dispositivos son más buscados precisamente para lo que es rescatar grabaciones como las que ya pudieron evidenciar, para rescatar viejos cassettes y pasarlos a formatos actuales. Okay. Está sin problema la cinta. Okay. Ya lo hicimos con 3 cintas y las 3 se pudieron visualizar sin problema. Okay. Recuerden que este equipo aparte de la videocámara, su cargador, viene con una caja que funciona como si fuera un pack de baterías. Bueno, vendría a ser un portapilas que funciona con 6 baterías AA. Se recomienda usar recargables. Igual si tienen alcalinas también se vale. ¿Okay? Una batería original, que la verdad no sé si retenga la carga. Su control remoto, que ya lo vimos en acción. Su asa original, su manual de usuario de 1997 y todavía está bien. Okay. Ahí está todo bien, mira. Ahí te dicen varias cosas, mira. Y si por ejemplo no entiendes el inglés, con los celulares ya hay aplicaciones de traductores que le vas apuntando al libro y te va traduciendo la página conforme lo vayas apuntando con la cámara. Ok, ¿qué más nos falta? Y por último, lo que les había mencionado, para que esté completo el paquete de una vez, por si acaso no tienen cables, porque de pronto hay personas que me preguntan que se incluye los cables de colores que van hacia la televisión. En este caso los voy a incluir. No estaba pensado, pero los voy a incluir. Ok, entonces todo lo que ven aquí, este cassette también, el TDK, va incluido. Ok, junto con su cajita. Ok, ahora sí, ahí está. Este cassette, remoto, batería, portapilas, cargador con extensión y adaptador, cables hacia el televisor, correa y por supuesto el manual de usuario. Okay. Este tipo de productos ya es muy pero muy difícil encontrarlos así en esas condiciones y sobre todo que funcionen. Ya está muy pero muy difícil encontrarlos. Inclusive este set de videocámara lo compré a un precio por encima de lo normal, pero lo compré porque pensé que iba a ser, pienso que es muy buena idea para presentarlo aquí en el canal. Y también recientemente alguien me había preguntado sobre una videocámara, bueno, aunque preguntó por una High 8, pero no sé si tal vez esta le sea de interés. ¿Okay? Entonces, bueno, si alguna persona está interesado o interesada en adquirir este producto, pueden dirigirse al apartado de la descripción de este video y entrar al enlace directo a nuestra tienda en línea. Al momento que estoy al momento que estoy presentando este video, el producto ya está anunciado, lo pueden ordenar y lo reciben tal cual, exactamente como vieron en este video, así tal cual lo van a recibir. ¿Okay? Entonces, para quien esté interesado en adquirir esta maquinaria para poder rescatar sus viejos cassettes, bueno, esta es una opción. Recuerden que es muy importante checar, nuevamente les digo, que las grabaciones que quieran transferir o visualizar que sean en video 8, así como esto.
¿ok? Ya que si son, si dicen High 8 o Digital 8, no van a poder, no va a ser posible visualizarlo. Entonces, para evitar precisamente devoluciones o una mala experiencia, hay que primero cerciorarse si los cassettes son en vídeo 8, porque si no son en vídeo 8 no va a ser compatible, ¿ok? Bueno, pues siendo así, llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, y es muy importante suscribirse, porque de esa forma cada vez que llega un video significa que es un artículo que se ha añadido a la tienda en línea. Entonces de pronto puede haber un artículo que les interese y pues lo pueden comprar, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera llegamos al final y nuevamente les agradezco su atención, les agradezco su tiempo. Muchas gracias a las personas que comentan aquí en el canal. La verdad es gratificante recibir buenos comentarios, experiencias de las personas usando ciertos equipos. Muchísimas gracias a todos que comentan, ya que entre todos pues hacen un gran aporte, ¿ok? Saludos a todos, yo soy Gus Wacker, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.